Capítulo 4 del libro Razón y Emoción de Ferran Salmurri. Ante el miedo. Quien vive temeroso nunca será libre. Horacio. Tenía 6 años Andrew cuando un día se dirigió a su madre y le dijo: Mamá, acompáñame al lavabo. ¿Por qué quieres que te acompañe si ya sabes ir solo? Le respondió ella. Es que tengo miedo, terció el niño. ¿Pero de qué tienes miedo ahora? De los monstruos. Andrea, así se llamaba la madre, estaba atareada recogiendo la ropa de la lavadora y rápidamente se percató de que su hijo no estaba pensando bien y quiso convencerle de que su pensamiento era erróneo. Pero si no hay monstruos, ¿no los ves?, le argumentó. Pues yo tengo miedo, insistió Andrew. Pero, ¿tú no ves que estamos solos? ¿No ves que aquí no hay nadie? Andrea le señala bajo la mesa y detrás de la tele, intentando convencerle de su error. Ella ya se estaba poniendo un tanto inquieta, pues tenía mucho que hacer antes de acompañar a los niños a la escuela y después de ir al trabajo. Anda, ve al lavabo y déjate de tonterías, le dijo ya con cierto desespero. Andrew se puso a llorar. Andrea estaba aturdida. ¿Cómo era posible que a estas alturas el niño tuviera miedo de los monstruos?, se decía. Ya era mayorcito para comprender que no hay monstruos y menos en casa. Por experiencias anteriores sabía que era primordial no perder la calma. Respiró hondo y cargada de paciencia se dirigió hacia su hijo y cogiéndole de la mano le dijo: Vamos al lavabo, yo te acompaño y verás cómo no hay monstruos. En ese preciso momento, por aquello de decir algo, a Andrea se le ocurrió recordarle a Andrew aquel día en el parque de atracciones. ¿Te acuerdas de aquel día que fuimos al parque de atracciones con tu hermana y tu amigo Alex? Qué bien que lo pasamos. ¿Y te acuerdas cuando subimos en aquella atracción donde nos reímos tanto? Andrea fue detallando distintos aspectos de lo que recordaba de aquel memorable día. A todas estas ambos habían atravesado la casa. Andrew había orinado y habían vuelto al comedor. El niño se había mostrado tranquilo todo ese tiempo. Su madre se percató de ello y le preguntó: ¿Has visto monstruos? ¿Has pasado miedo? No, dijo Andrew. Pues ya sabes lo que tienes que hacer siempre que tengas que ir al lavabo. Piensa en ese día en el parque de atracciones y recuerda todo lo que hicimos y verás cómo no tendrás miedo nunca más a la hora de ir al lavabo. Sin lugar a dudas, la mejor manera de controlar el miedo es aprender a sustituir el pensamiento y concentrarse en lo que no genera esta emoción. Un pensamiento saca otro pensamiento como un clavo saca otro clavo. Querer vencer el miedo mediante el razonamiento de que no deberíamos experimentarlo no nos sirve para lograrlo. Una vez más vemos cómo los sentimientos y las emociones se aprenden a controlar y gestionar aprendiendo a pensar de manera diferente. Variaciones en la gestión de la ansiedad. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Buda. A buen seguro comprenderá el lector que en un libro como este no se pretende elaborar un tratado del tratamiento psicológico de las posibles patologías emocionales. Lo que sí es evidente es que todos tenemos nuestro estilo cognitivo, nuestra manera de afrontar los acontecimientos y los comportamientos, sean propios o ajenos. Esa manera de pensar, por regla general, nos ha venido impuesta por la genética, por la educación recibida, por la influencia del entorno o por cómo nos va la vida. El objetivo es analizar cómo podemos aprender a pensar de modo positivo para sentirnos mejor y no ser esclavos de nuestras emociones. La ansiedad es una emoción que se experimenta ante la percepción de una amenaza y que suele provocar una respuesta de alerta. Los errores cognitivos más frecuentes son los siguientes. Adelantar conclusiones negativas. Pensamiento típico de las personas pesimistas. Es el caso de aquellas personas que en ciertas situaciones piensan en términos como: seguro que no saldrá bien, no hace falta que lo intente porque ya sé que no lo haré. Que no lo haré bien, o estoy seguro de que algo malo va a pasar. Primeramente hay que identificar estas situaciones, luego plantearse qué evidencias realistas avalan ese pensamiento y por último centrarse en pensamientos más positivos. Con frecuencia estos pensamientos alternativos los podemos prever con antelación. El pensamiento elegido queda a gusto del consumidor, lo que se conoce como generalización excesiva, que hace referencia a hacer continuas generalizaciones negativas. De hecho, de hechos aislados se extraen reglas generales que lógicamente son falsas. Ante este error cognitivo debemos ser autocríticos y reconocer que una golondrina no hace verano. Es importante tener este sentido crítico y sustituirlo por uno un tanto más científico.
Es el caso de aquellas personas que después de sufrir una experiencia negativa están convencidas de que todo siempre será así. El ejercicio para practicar es el mismo del apartado anterior. Centrarse en detalles selectivos nocivos que se da cuando se saca una experiencia nociva de su contexto, sin tener en cuenta los posibles aspectos positivos que existen a su alrededor. Después de identificar este error, la práctica de pensamientos positivos acerca de uno mismo, de los acontecimientos y de los otros suele facilitar el cambio ante este tipo de errores. Por lo general, prever estas situaciones facilita su identificación y sustitución por otros pensamientos más realistas y positivos. Tener un pensamiento radical, lo que implica que se tiende a plantear todo en términos extremos. El pensamiento más primitivo suele centrarse con frecuencia en valorar la vida en sus extremos, sin matices relativizadores. Se da también cuando se tienen pensamientos excluyentes tales como, si no es bueno es que es malo. Cuanto antes aprendamos y enseñemos a percibir aceptando que todo es relativo, tal como se ha apuntado en el correspondiente apartado, antes interiorizaremos una manera de percibir la vida menos radical y excluyente. Anticipar acontecimientos negativos sin evidencias que los sustenten. Suele ser el caso de aquellas personas que se definen o son reconocidas como sufridoras. Ante situaciones en las que solemos experimentar ansiedad, podemos preverlas y elaborar pensamientos alternativos que nos ayuden a relativizar y desviar la atención. Mediante la práctica interiorizamos una manera de percibir la situación con menor ansiedad. Así, por ejemplo, aquellos padres que sufren cuando los hijos no están en casa pueden centrarse en pensar que se lo están pasando de bien, pues para eso han salido y visionar esa idea en lugar de verlos drogados, violados o accidentados.